Muy buenas tardes hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Son aproximadamente la 1 de la tarde, aproximadamente ya casi, hora de California. Hoy es 24 de septiembre 2024. Estamos abriendo el envío otra vez, vamos en camino a casa, y nos gusta pues usualmente aprovechar pues en el camino a casa, abrir el diálogo de nuevo con nuestros hermanos que tengan algunas preguntas, algunas dudas, hermanos que quieran cuestionar las doctrinas que nosotros pues basado en las escrituras enseñamos aquí, y siempre pues manteniendo ese diálogo abierto para que se sientan libres de participar aquí, ¿verdad? A los hermanos que no me conocen, mi nombre es Moisés. Si usted está oyendo este video en repetición en YouTube, ya que subimos todos los envíos a YouTube, entonces que el Señor le bendiga. Mi nombre es Moisés otra vez y le invito a que se suscriba al canal de YouTube por si acaso se pierde uno de los envíos aquí en TikTok, va a estar en YouTube. Entonces un saludo para usted que está aquí en la plataforma de YouTube escuchándonos diariamente, para aprender de la palabra de Dios, o si está en desacuerdo, pues para que use esta herramienta, como este video, como una herramienta para poder entender lo que estamos diciendo, y si hay algún tipo de corrección que nosotros necesitemos, pues usted está abierto a usar el material de YouTube para refutar lo que nosotros estamos diciendo con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces les invito que si los que están ahorita en TikTok, que si les puede dar, mientras a ustedes se le haga fácil, a darle like a la pantalla, ¿verdad? Tap la pantalla, lo más frecuente que usted pueda, sin que interrumpa pues sus labores de trabajo, etcétera, etcétera. Si usted puede, pues darle tap todo el tiempo que está aquí, nos va a ayudar muchísimo. Así que para llegar a los me gustan suficiente para que TikTok, el algoritmo de, ¿sí se dice, verdad? Algoritmo de TikTok le mande el en vivo a más personas. Y si se le hace fácil, pues compartirlo, la flechita que está ahí abajo, compartirlo con sus seguidores, ¿verdad? Con sus amigos, sus amigas, sus familiares, para que vengan a escuchar pues lo que estamos hablando aquí. Hoy específicamente pues queremos, yo pues estoy abriendo el en vivo para hacer unos cuantos comentarios acerca de lo que sucedió en el en vivo de nuestro hermano Carlos con Diego, ¿verdad? Diego, el pastor Diego de Guatemala, ¿verdad? Quería hacer un comentario para que quede. Sucedió en el en vivo de nuestro hermano Carlos con Diego, ¿verdad? Diego, el pastor Diego de Guatemala, ¿verdad? Quería hacer un comentario para que quede pues registrado pues en el récord de la conversación que tuvimos. Pues quería hacer un comentario para que quede pues registrado pues en el récord de la conversación que tuvimos pues con el pastor evangelista Diego, ¿verdad? Evangelista Diego, ¿verdad? Y siempre manteniendo pues la página abierta para personas que tengan dudas acerca de la salvación. Todo lo que hacemos aquí en estos en vivos, por cierto, en vivo de mi hermano Tober y él mismo, dudas acerca de la salvación. Todo lo que hacemos aquí en estos en vivos, por cierto, en vivo de mi hermano Tober y el mío, siempre todo pues está basado alrededor de lo que es la salvación, la justificación, preguntas acerca de si la salvación se pierde o no, qué es la salvación, la justificación, preguntas acerca de si la salvación se pierde o no y por qué, ¿verdad? Justificación, preguntas acerca de si la salvación se pierde o no y por qué, ¿verdad? La justificación, qué significa ser justificado ante Dios, qué es lo que no significa ser salvo ante Dios, qué es lo que no significa ser salvo, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser salvo ante Dios? ¿Qué es lo que no significa ser salvo, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Todos estos temas alrededor de la salvación es lo que nosotros nos enfocamos aquí. Y gracias a Dios, etcétera, etcétera. Todos estos temas alrededor de la salvación es lo que nosotros nos enfocamos aquí. Y gracias a Dios, pues cada día, creo que de eso para mí personalmente me sirve. Cada día, creo que de eso para mí personalmente me sirve a mí como herramienta para
que de eso, para mí personalmente, me sirve a mí como herramienta para aprender a articular las cosas mejor y tener respuestas más claras y más rápidas, ¿verdad? Para no dar vueltas, ¿verdad? Como dicen, como el dicho dice, ¿verdad? Para no irme por las ramas, ¿verdad? Cuando no tengo una respuesta rápida, pues en la punta de la lengua, pues voy a rondear un poquito para mientras se me vienen las ideas, ¿verdad? Tenemos que tener estas respuestas listas, hermanos, listas ahí con el gatillo puesto en la respuesta, ¿verdad? A veces, no sé si es la experiencia del resto de mis hermanos, pero a veces cuando me van a hacer una pregunta acerca de la salvación o acerca de la Trinidad, casi, a mí no sé, yo casi desde el momento que la persona empieza con la primera frase acerca de la pregunta, algo sucede, ¿verdad? Algo sucede y empiezo a buscar la respuesta. Algo sucede, ¿verdad? Algo sucede y empiezo a buscar la respuesta y empiezo a buscar la respuesta y empiezo a buscar la respuesta. Sale de la boca. Algunos hermanos pues les gusta alargar la respuesta para al final pues dar el bombazo, ¿verdad? El bombazo, la refutación. No, a veces empezamos con el bombazo primero. Vamos a derribar la falsa idea y una vez que derribamos esa falsa idea, pues le echamos gasolina y le pegamos mecha a la idea para que quede toda derrumbada, ¿verdad? En vez de hacerlo al revés, ¿verdad? En vez de tratar de pegarle fuego a esa idea, ¿verdad? Estamos usando una ilustración como un edificio, ¿verdad? En vez de estarle pegando la idea, fuego a la idea, mientras todavía ese edificio todavía está en pie, mejor derrumbamos el edificio primero y después le pegamos fuego, ya, para que quede hundido, que quede totalmente sepultada esa idea falsa que trae cualquier persona, ¿verdad? Entonces tratamos de hacer eso con los unicitarios, pues, y vamos a hacer eso yo pues personalmente con cualquier persona aquí que venga con la falsa noción de que un genuino cristiano puede perder su salvación. Tenemos aquí el primer invitado, alguien lo subió, gracias moderadores por su ayuda. Como les digo, voy en movimiento y no veo la pantalla. Por obvias razones voy poniendo atención aquí a algo que es más importante que la pantalla. Y entonces tenemos el invitado aquí, le voy a pedir al invitado, Alberto Jaques, de que se introduzca, nos diga pues de dónde nos contacta, cuánto tiempo tiene de estarnos escuchando y cuál es su duda o su pregunta. Y cuando él haga la pregunta, entonces vamos a pedirle que apague su micrófono y aquí el anfitrión, su servidor, va a tomarse un par de minutos para responderla. Adelante, Alberto, Dios te bendiga, gracias por venir. Dios le bendiga, varón. Yo también soy trinitario, yo también creo en la Trinidad, pero yo tengo una gran pregunta, oiga. Cuando a lo mejor no es un poquito diferente a lo que está platicando usted, pero tengo esta incógnita. Sabemos que la unión hipostática, lo que es Jesucristo, el hombre y Dios nunca se separaron, ¿verdad? Eso yo lo tengo entendido. Pero tengo una pregunta sobre desde cuando Jesús está en el madero, cuando le dice, ¿por qué me has desamparado? Entonces yo oí a una persona y yo también lo comenté y entonces mi pastor me dijo que tenía que pues comprobarlo con la Biblia, ¿verdad? De que yo oí que se separó Dios del hombre cuando murió, cuando estaba en la cruz. No sé si yo estoy mal y quiero que usted tiene esa gran respuesta, me la comparta. No sé si me entendió mi pregunta. Que si se separó Dios de Cristo cuando él estaba, al momento que le dice, ¿por qué me ha...? Sí, te entendí la pregunta, mi brother. Si podías ahora pues silenciar el micrófono para que no se oiga pues ni un ruido. No se oye nada de ruido todavía, No sé si yo me no lo escuchó, oigo. Ok, excelente. Sí, parece que hay un poquito de retraso en el audio. Sí, te escuché la pregunta clarísima. Gracias. Gracias por apagar tu micrófono. Excelente pregunta, bro. Excelente pregunta. Ok, voy a tratar de responder tu pregunta en 2 minutos, 3 lo máximo, ¿verdad? Ok, en la cruz del Calvario entendemos de que Jesucristo tiene que experimentar el
el potencial infierno que le toca a cualquier persona que no ponga su fe en él. Cualquier persona que muera en sus delitos y pecados va a experimentar una completa separación de todo lo que es bueno, ¿verdad? De todo lo que es bueno, la luz, de todo lo que es positivo, ¿verdad? Las tinieblas de afuera, separación de Dios completamente, ¿verdad? Separado de Cristo, anatema, como dice Pablo en Romanos capítulo 11, creo que habla, y él describe qué significa ser anatema de Dios, separado de Cristo, ¿verdad? Jesucristo tiene que experimentar mi infierno si yo muero sin él. Lo que nosotros estamos viendo en esa escena del Calvario es la experiencia de una completa separación de Dios. Entonces, como verdadero hombre que él es, en lo que tú has mencionado, la unión hipostática, él es verdadero hombre, él tiene que experimentar eso por mí. Él tiene que tragarse mi infierno, lo que yo merecía, ¿verdad? No solo él pagar por mis pecados merecían un infierno eterno, ¿verdad? Esa era mi paga, pero él me quita del lugar y se pone él y experimenta mi infierno. En ese sentido, él experimenta mi separación, la separación que yo hubiera tenido, la separación que yo hubiera experimentado eternamente de Dios. Entonces, el misterio está ahí de que cuando él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Tenemos que entender que es un salmo. Salmo 22 habla de una oración que se hace, ¿verdad? Hilo lama sabactani, ¿verdad? Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, perdón. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sabemos que es un salmo mesiánico, pero tenemos que tener mucho cuidado porque si seguimos leyendo, pues malentendemos que el que está hablando ahí es Jesucristo y ahora hay una confusión porque habla de un tipo de pecado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese salmo, de Salmo 22, y eso es lo que Jesús está repitiendo, ¿verdad? En sí, Él no nos está enseñando a nosotros que, mira, la segunda persona de la Trinidad está diciendo que la primera persona, que es el Padre, se está separando de él. ¿Okay? Está un sí y un no. Está un sí y un no. Jesucristo está experimentando una separación real. Yo creo que sí. ¿Cómo? Lo único que yo sé es que Él está experimentando mi separación. Todo lo que el infierno implica, todo lo que el infierno significa, es mi infierno y Él está experimentando eso. ¿Me entiendes? Entonces, y Él está citando Salmo 22. ¿Me entiendes? Entonces, la Trinidad no puedes separar la sustancia de lo que Dios es. Eso es seguro. No se puede separar. Tampoco puedes mezclar, ¿verdad? El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es Jesús, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabes tú, ¿verdad? Pero tu pregunta básica es, y entiendo esa pregunta, esa duda, pues muchos hermanos la tienen. ¿Cómo es que Jesús está diciendo que el Padre lo abandonó? ¿Verdad? El Padre lo abandonó. Recuerda que todo lo que Jesucristo sufre en la cruz es mi experiencia, es mi infierno. Él experimenta mi muerte. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, ¿verdad? Y la tomo de regreso. Todo lo que Jesucristo experimenta en la cruz del Calvario, en su cuerpo, verdaderamente es mi experiencia, mi separación. Espero que eso pues responda a tu pregunta un poco, pero si tienes alguna duda, pues adelante. No, amén. Sí, yo también lo tomaba lo que yo, déjeme ver si me puedo explicar bien. Yo sé que usted que me lo explicó bien y eso es lo que yo pensaba. O sea, en sí no es que se haya separado, simplemente que el pecado es el que nos aparta de Dios, ¿verdad? No sé si estoy un poquito yo bien o mal. O sea, lo que Jesús está experimentando es nuestro pecado, el Señor, porque el Señor dice que sin santidad nunca lo veremos. Entonces, yo lo que aprendí, que los grandes teólogos dicen que fue por el pecado, que pasó por el Señor Jesucristo a nuestro pecado en ese momento. Por eso es que el Señor se sintió desamparado,
pero no es que estuviera desamparado el Padre, ¿verdad? Simplemente que nuestro pecado, o sea, como dijo usted, está demostrando que nuestro pecado es lo que nos aparta del Padre. No sé si estoy bien yo ahí o estoy un poquito mal. Sí, sí, no, yo creo que estás bien. Hay un texto, lo estaba pensando aquí, dice que eh, espérame, God is holy and cannot look upon iniquity. Dios es santo y no puede ver la iniquidad, ¿verdad? No puede ver la iniquidad. Es un texto en inglés que creo que dice, God is holy, cannot look upon iniquity. Dios es santo, no puede ver a La la iniquidad. iniquidad. Entonces, ¿en qué sentido? Obviamente Dios ve todo lo que es iniquidad y pecado, Él lo ve, sino que en el momento que Jesucristo está experimentando mi infierno, Él lo está experimentando verdaderamente en mi lugar. Ujú. Eso es lo que Él siente, un desamparo, y el desamparo es real. Jesucristo no está actuando en la cruz del Calvario, Él está experimentando esa separación que nunca Él había experimentado en la eternidad, nunca jamás. Es por eso que Él es, suda gotas de sangre en el Getsemaní, porque él sabe, no que porque lo van a crucificar, no porque le van a poner una corona de espinas, no porque lo van a escupir, no porque le van a jalar la barba, no porque lo van a dar con una vara en la cara, etcétera, etcétera, sino que él sabe que él va a experimentar algo que nunca va a experimentar. Y son un par de cosas. El pecado en su cuerpo. Nunca había experimentado él eso en la eternidad. Y una separación, un completo desamparo de su padre. Y él sabe que eso va a ser terrible. Y por eso su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo no lo puede resistir y suda gotas de sangre. ¿Me entiendes? Entonces, Amén, básicamente varón. esa sería. Déjame decirle que se pudo sentir la presencia del Espíritu Santo, hermano, con eso, bueno, no porque usted me lo, sino porque yo sé que el Señor lo usó para sacarme este duda, hermano. Cuando usted acaba de decir ahorita que él nunca había experimentado en la eternidad la separación del Padre, ¿me entiende? Porque ellos todo el tiempo han estado juntos y ahí es cuando yo pienso que él resintió, pero no porque el Padre lo haya abandonado, simplemente porque toda la culpa pasó por él. Entonces, lo que usted dijo que lo que nunca había experimentado en toda la eternidad, ¿verdad? Porque sabemos que él está desde el principio. Gracias, varón, quedó muy bien entendido. Entendí perfectamente con esa parte que dijo de que nunca ha experimentado la separación en la eternidad entera. Esa es la correcta, ¿cómo se dice? Contestación, varón. Muchas gracias, muy amable. Quedé bien satisfecho, varón. Gracias. Excelente, Déjame, gloria a Dios, le damos es para él honra a siempre, Dios. siempre, siempre la Amén. gloria es para mi Señor. Gracias, Gracias, varón. Alberto. Y sígale echando Gracias a ti. ganas y yo los escucho seguido, varón. Gracias. Amén. Dios Y te puede bendiga, bajarme brother. porque no sé cómo, Sí, varón, para que suba sí, alguien más. ahorita te va. Gracias. Claro que sí, Dios le brother. Dios te bendiga, bendiga. varón. Amén. Igualmente. Excelente, gloria a Dios porque Dios ha traído pues una respuesta para el hermano aquí, para que él entienda eso y podemos seguir pues ¿cómo se dice? Ocasiona más comentario acerca de eso, ¿verdad? El, el, la separación eterna en el infierno es algo que yo creo que la Biblia hace lo mejor que puede hacerlo, ¿verdad? Sin dar detalles, sin dar detalles específicos, ¿verdad? Solo miramos una pequeña sombra acerca de una potencial experiencia en el infierno en Lucas 16, ¿verdad? Miramos una total separación, miramos la falta de esperanza, miramos que el infierno es un lugar de memoria, ¿verdad? Recuerda, ¿verdad? Recuerda, dice Jesucristo en la historia que él cuenta, ¿verdad? La experiencia del rico, ¿verdad? El rico lo que él está experimentando. Primero, pues, pidiendo que Lázaro baje y que moje la punta de su dedo para refrescar su lengua porque está en tormento en esa llama. Amén. Eso podemos hablar una hora de eso. Manda a Lázaro, le dice el rico a Abraham en la historia, ¿verdad? Manda a Lázaro para que refresque, para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua. Estoy en tormento en esta llama. Um, increíble, increíble. Total separación, no esperanza. Y las palabras de Abraham, según Jesucristo dice, recuerda que en tu tiempo,
¿verdad? Recuerda, en tu tiempo tú gozaste de buenas cosas, mientras que Lázaro de las malas. Ahora él goza de lo bueno, mientras tú estás experimentando este tormento, ¿verdad? Y es un de repente, ¿verdad? El texto dice, y creo que dice, ¿cómo es que dice? Y ocurrió. Y ocurrió que el rico murió y en el Hades. Automáticamente, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. De igual forma que cuando un genuino cristiano muere, es automático, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 8, si no me equivoco. Segunda de Corintios 5, 8. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Increíble. Usted, hermano, ¿usted sabe qué tan lejos está el cielo? Lejos. Lejos. Se calcula que en solo nuestra galaxia, ¿verdad? Nos tomaría, creo que son 100.000 años. 100.000 años, si no me equivoco el número. 100.000 años a la velocidad de la velocidad de la luz. ¿Ok? Sí, the speed of light. La velocidad de la luz para ir de una orilla de nuestra galaxia a la otra. 100.000 años. 100.000 años para atravesar de un lado a otro. Solo nuestra galaxia. Imagínese ir al tercer cielo, allá donde Dios habita, allá en luz inaccesible. Y usted muere y ausente del cuerpo, presente con el Señor. No, hombre. Si usted muere bien, usted sabe cómo lo ponen ahí en el ataúd, bien peinadito. No, me imagino que las mujeres llegan todas despeinadas. Qué bárbaro esa velocidad. Pero el punto que estamos haciendo es pónganse serio, que aquí no está Cash Luna diciendo payasada. Pero sí, es la velocidad, ¿verdad? Y pues, obviamente es algo espiritual, ¿verdad? Cuidado, pues no tomen mis palabras tan así, tan literalmente. Pero sí, es así automático. Pero el punto que estábamos haciendo es acerca de los que perecen sin Cristo, ¿verdad? Los que mueren sin Cristo, de la misma forma, ausentes del cuerpo, ¿okay? Ausentes del cuerpo, de la misma forma, ausentes de la presencia del Señor eternamente, ¿verdad? Y presentes automáticamente en un lugar de tormento. No hay lugar de espera, ¿okay? No hay lugar de espera para caer en ese lugar de tormento, ¿verdad? Ese no es el lugar final, ¿verdad? Ese no es el lugar final. Ahí es un tipo de cuarto de espera para después ser juzgados en el juicio del gran trono blanco, y después todos estos que son juzgados en el juicio del gran trono blanco serán lanzados al lago de fuego, ¿verdad? Entonces ese lugar de tormentos es un tipo de lugar de espera, donde obviamente Jesús dice, ¿verdad?, que es un lugar de tormento, ¿verdad? Y es una llama, ¿verdad? Yo creo que Jesucristo no está inventando términos para hacer algo tan dramático, ¿verdad? Pero yo creo que es así, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo triste de una persona que muera sin Cristo, automáticamente en un lugar de tormentos, donde el gusano no muere, ¿verdad? Etcétera, etcétera, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, ¿verdad? El gusano siendo la conciencia. Todas estas memorias del evangelio que se predicó, todos estos veces de que alguien escuchó aquí el evangelio, alguien escuchó acerca de la deidad de Cristo, alguien escuchó acerca del Dios trino de las Escrituras y lo rechazó, ese va a ser el lugar de memoria, ¿verdad? Donde yo lo creo así, que literalmente estas cosas, yo creo que se les va a dar un tipo de memoria, algo sobrenatural, donde sí se van a acordar, para que nunca haya una onza de excusa en su mente y decir, yo no entendí. Nunca van a decir, yo no entendí. Tienen que recordar que Dios es justo. Dios nunca va a lanzar a nadie al infierno de una forma injusta. Nadie recibe injusticia. Unos reciben misericordia, otros reciben justicia. Nadie nunca se va a quejar en el infierno porque Dios es injusto. Nunca.
Así es que eso es básicamente un, un pedacito, ¿verdad? De que lo que el infierno es, el tipo de experiencia según las escrituras. Todos podemos especular, todos tenemos el derecho de pensar, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa? Eh, dice que es que ¿verdad? No va a emitir luz, ¿verdad? Pero solo como digo siempre, ¿verdad? Todos hemos tenido una fiebre bien alta, ¿verdad? Dice que que ¿verdad? No va a emitir luz, ¿verdad? Pero solo como digo siempre, ¿verdad? Todos hemos tenido una fiebre bien alta, ¿verdad? Está oscuro y nos estamos quemando de temperatura, ¿verdad? Bueno, multiplique eso por mil, ¿verdad? Creo que esa va a ser la experiencia donde no hay luz, no hay luz. Luz es algo que fue creado por Dios y sea la luz, ¿verdad? Y fue la luz. Es algo positivo, es algo bueno. Es un don de Dios, ¿verdad? Es un regalo de Dios. La luz es un regalo de Dios. Y en el infierno lo único que hay es tormento de parte del mismo Dios. Para los hermanos que a veces entre el grupito, ¿verdad? Puede haber uno que pueda pensar que el tormento es de parte de Satanás, ¿verdad? No, no. Satanás va a ser lanzado al mismo lago de fuego, ya que Jesucristo dice, Mateo 25, si no me equivoco, 25:40 por ahí, eh, que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Creo que es ese texto, si no me equivoco. Creo que estoy citando el texto que dice, no temáis a los que matan el cuerpo, sino temed a aquel que tiene el poder de destruir ambos, el cuerpo y el alma en el infierno. Creo que lo estoy mezclando, ¿verdad? No me acuerdo ahorita cuál es. Como le digo, ahorita no puedo ver mi Biblia, ¿verdad? Pero sí, también eso, ¿verdad? En ese texto tenemos que entender que hay algunos hermanos que predican, bueno, el infierno nos hizo para los seres humanos. Yo creo que el texto no está diciendo eso, sino que el énfasis de Jesús en esas palabras es decir, de que el infierno fue creado para que, para que produzca un tipo de sufrimiento suficiente para hacer sufrir aún al diablo y ángeles que son más poderosos que nosotros. ¿Entiende? Ese nivel de sufrimiento es nivel para hacer sufrir al mismo Satanás, que es un ser poderoso, y sus ángeles, que son seres poderosos. Entonces, ese es el énfasis, creo yo, en lo que Jesús está diciendo. Él sabe, él sabe que él ya predestinó a sus elegidos, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Y tiene que haber un lugar donde él va a deshacerse de lo que él rechaza, ¿verdad? Lo que él quiso rechazar, ¿verdad? Él sabe que va a haber un lugar. Y él no está diciendo, bueno, voy a buscar otro lugar. Bueno, este infierno lo hice para el diablo, pero como estos seres humanos no fueron salvos, pues ahí mismo lo voy a lanzar. No, no. Él sabía que había un lugar para estos que iban a rechazar el Evangelio, que iban a rechazar al Salvador, y él sabía que iban a estar en el mismo lugar con el mismo Satanás, ¿verdad? Entonces ese es el punto, ¿verdad? Para que las personas no anden predicando que el infierno no fue hecho para las personas. No, no. Yo creo que eso es una enseñanza equivocada. Seguimos invitando, pues, hermanos que tengan preguntas. Cualquier hermano, ¿verdad?, que quiera subir y quiera hacer comentarios, ¿verdad?, acerca de lo que hemos hablado, acerca de la salvación. Pues, si tiene algunas preguntas, pues bienvenido, ¿verdad? Siempre que sean preguntas, pues, basadas alrededor de la salvación, ¿verdad? La salvación se pierde o no se pierde, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un invitado, creo que él es unicitario. Son bromas, son bromas. Es mi hermano René. Adelante, hermano René, Dios le bendiga. Bendiciones, varón. ¿Cómo estamos? Dios te bendiga, Aquí bro. trabajando, Dios te bendiga. aquí trabajando también y escuchando, instruyendo y ayudando a medida que uno pueda, ¿verdad? Unicitario, varón. Wow, qué tremendo. Yo creo que tú tienes un nombre puesto ahí
que dice Trinitario consistente. Yo tengo un lema yo tengo un lema para los estudiantes de la Biblia. Si lo que tú enseñas o declaras en la Escritura no tiene consistencia con todo el texto bíblico, entonces tú estás creyendo una mentira. Es decir, no podemos creer una verdad media, y Jesucristo, bien el tema que estás tratando, del tema que más habló, porque precisamente la misión de el Hijo de Dios fue deshacer las obras de las tinieblas que sumieron al hombre en muerte y demás. Entonces, negar la existencia del infierno, aunque Jesús tomó palabras como ilustración, tomó figuras como ilustración para dar una enseñanza, no quiere decir de que se está refiriendo a eso específicamente. Bueno, muy buena la explicación que has estado dando, y yo digo que para las personas que dicen que un Dios de amor no puede haber creado un lugar de tormento y demás, quiero decirle algo: el lugar de tormento, Dios no fue quien metió a las personas en el lugar de tormento. Más bien, Dios envía a su Hijo para sacar el lugar, para solucionar el problema en el cual el hombre se ha metido, ¿verdad? Por hacerle caso al enemigo, a Satanás. Y bueno, esto es interesante, esto es un tema consistente en la Escritura. El que no crea esto, varón, yo no sé qué Escritura es la que lee. Te escucho, y bueno, siempre es bueno estar por acá y estar compartiendo con los oyentes estas verdades que no son extrabíblicas, son las enseñanzas literales del Hijo de Dios en la tierra. Amén. Amén, así es. Sí, hay personas aquí en TikTok, alrededor de TikTok, que niegan, pues, si no niegan el infierno totalmente, pues niegan la eternidad del infierno. Y entendemos, ¿verdad?, que un día el infierno mismo va a ser lanzado al lago de fuego. Y confunden a las personas diciendo, bueno, el infierno no es eterno. Ok, el infierno va a estar en el lago de fuego, entonces el infierno es eterno. Entonces confunden a la gente, hacen pensar a la gente de que es un tipo de inaquilación, ¿verdad? Que en el infierno pues está tan caliente que las personas van a ser iniquiladas y ¡puf!, dejaron de existir, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? Permíteme decirte esto, mira, hay personas que con una mala base bíblica o tomando textos fuera de contexto, hablan acerca de que en el Seol, en la morada donde vas, nada puedes hacer y demás. Bueno, todos sabemos que las conclusiones del libro de Eclesiastés son el resumen de la experiencia del hombre debajo del sol. Nunca se refiere a la eternidad del hombre, lo cual está explícitamente declarado en Eclesiastés capítulo 3, donde dice todo tiene su tiempo, y dice que el hombre no alcanza a entender las cosas que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, y Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, nosotros no somos seres que vamos a dejar de existir en un momento. Ese no fue la creación que Dios hizo. La creación que Dios hizo, Dios no creó ni diseñó al hombre para que muriera. El hombre muere físicamente, ¿ok?, que significa separación, y muere espiritualmente, que también significa separación, no inexistencia. Y eso es un tema que tiene que estar claro en la Escritura, porque si no nos estaríamos engañando. Y no sé si me habías preguntado algo específico, Moisés. No, excelente, no, sí, te decía que qué opinabas de eso, pero sí, básicamente respondiste, pues, de que sí, el infierno es eterno. Un día el mismo infierno va a ser lanzado al lago de fuego con todos sus ocupantes, ¿verdad? Y esos ocupantes que estaban en el infierno van a estar en el lago de fuego eternamente. Somos almas vivientes, somos almas eternas. Básicamente somos almas envueltas en carne y hueso y sangre. ¿Me entiendes? Entonces, en el momento que una persona expira, ¿verdad? La separación del alma y el cuerpo, esa alma está consciente, viva, experimentando una de dos cosas: la gloria con Dios, o está experimentando un tormento. Y esa experiencia es eterna, una de las dos.
Adelante, bro. Hoy estuve, Moisés, en un live con La Roca, ¿verdad? Y realmente dije acerca de esto mismo porque no podemos malentender las escrituras. Es decir, si tú no eres consistente con todo el texto bíblico, tienes un serio problema. Y aplicamos este versículo, lo mencioné. Jesús dijo claramente, no temas lo que te mata en el cuerpo, pero tu alma no pueden matar. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús realmente? Tal vez se estaría refiriendo a lo que Dios le dijo a Adán como sentencia, o lo que está explícitamente en la escritura: el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu va a Dios que lo dio. Pero no va inconsciente, ¿verdad? Va con el alma, que es el asiento de las emociones, los deseos, los pensamientos. Realmente la escritura es clara sobre eso. Y cuando hay veces se utiliza la palabra alma como sinónimo o como persona, ¿ok? Está explícito en el texto. Es decir, en el contexto que se habla, está claramente declarado el motivo por el cual se está usando la palabra. Yo le decía hoy en el live con La Roca y otras personas que estaban, tristemente hay mucha confusión, la unicidad está haciendo mucho daño, realmente está haciendo mucho daño, está confundiendo muchas personas porque le cierran la mente. Están como los fariseos, como Jesús le decía a los fariseos: ustedes recorren cielo y tierra para hacer un prosélito y después lo hacen más digno del infierno que ustedes mismos. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Y eso es un problema. El infierno es un lugar definitivo al cual irán las personas que no tienen a Dios, realmente, que no han obedecido a Dios. Eso es una cosa que está clara en la Escritura y no podemos negar eso. Excelente, brother, excelente. Gracias por tu participación. Te voy a bajar para dar oportunidad a otra persona, para darle pues la atención Subo otra a una persona, sola bendiciones, Moisés. Sí. Acá Gracias, estoy. brother. Te agradezco mucho tu participación. Paul, bienvenido, Paul. Adelante. Hola, buenas noches, hermano amado, y también a los demás hermanos y hermanas en Cristo. Yo creo en la triunidad de la deidad divina. Estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano mío, y decir que el infierno existe, bien que lo crean o que no lo crean, el infierno sigue existiendo. La razón por la que algunas personas ven tan ofensivo el infierno se debe al desconocimiento del efecto de la gravedad del pecado. Debemos de ver el infierno según la perspectiva divina basada en su palabra y no según nuestras lógicas, sentimientos o emociones. El infierno sigue existiendo. Tenemos muchas escrituras que así lo demuestran. No quiero ser demasiado extenso. Bueno, para presentarme quiero deciros que soy un pastor evangélico y he visto que estáis hablando del infierno. Es un tema que yo le he tocado muchísimas veces en la iglesia, en las congregaciones y también en algunos hermanos que en sus iglesias han tenido bien invitarme para predicar la palabra. Pues la muerte física del rico perdido de San Lucas capítulo 16, verso 19, no había interrumpido su estado de conciencia, puesto que en su alma y en su espíritu seguía vivo. Sabía dónde se encontraba y cómo estaba, perdido, condenado y en tormentos en el Hades. Tormentos previos al tormento eterno que se ejecutará según Apocalipsis capítulo 20, verso 11 hasta el 15, donde la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Indica la Biblia, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Por tanto, la Biblia así declara que el pecado entró en el mundo por un hombre, en Romanos 5:12, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien explicaba el hermano anteriormente que Dios lo que hizo para poder librar al hombre del pecado y sus consecuencias nefastas, trágicas y eternas de vivir una vida en el infierno, en su alma y en su espíritu, es que envió a su Hijo Jesucristo.
según San Juan capítulo 3, verso 16, para mí es el corazón de la Biblia, donde dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Rechazar el mensaje de la salvación es rechazar la salvación en Cristo Jesús, porque la Biblia nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, según Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, Dios ha enviado a su Hijo para que aquel que no conoció pecado, según de Corintios 5, 21, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hoy la gente rechaza el tema del infierno por el desconocimiento realmente de lo que realmente es el pecado, ya que Romanos capítulo 3, verso 23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Al fin y al cabo, todos tendremos que presentarnos delante del Dios vivo y verdadero, y lo que hayamos hecho en la tierra, eso tendrá su eco en la eternidad. Unos para vergüenza y confusión, según dice Daniel, despertarán para vergüenza y confusión, y otros para vida eterna. Estas son las palabras que puedo deciros, amados hermanos y hermanas en Cristo. También deciros que San Lucas capítulo 16, verso 19, no es una parábola, ni mucho menos, puesto que cuando Jesús hablaba acerca del reino de Dios tomaba ejemplos como el ejemplo de la semilla de la mostaza, con muchos ejemplos como la mujer de la harina, etcétera, etcétera. Hay muchas parábolas, ¿verdad?, que están anunciando una verdad por medio de una parábola, una verdad espiritual. Sin embargo, cuando llegamos a San Lucas capítulo 16, verso 19, Jesús mismo dice enfáticamente, había, la primera frase es había, es una historia, un hombre rico, pobre. O sea, el de decir había es que no es una parábola, es importante entender esto, no es una parábola, es una historia, un hecho real. Y ahí encontramos esa historia, una historia triste y una historia también pues alegre, porque cuando Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía cada día banquete con esplendidez, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las llagas, venían y le lamían las llagas. Aconteció lo que va a acontecer a todo ser humano. Aconteció que murió el rico y fue sepultado. Y aconteció que también murió el pobre Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico que fue sepultado seguía vivo. Fue su cuerpo físico el que murió. Así lo dice Santiago capítulo 2, verso 26. El cuerpo sin espíritu está muerto, haciendo una comparación con la fe. La fe sin obra está muerta, pero lo que dice el contexto es el cuerpo sin espíritu, Santiago 2.26, está muerto. Por tanto, lo que muere es el cuerpo, el alma y el espíritu sigue vivo, que fue lo que le ocurrió a aquel hombre rico, que murió en pecado y fue llevado allá, al Hades. El Hades se componía de una gran bóveda, no voy a ser muy extenso, para permitirme que un par de minutos nada más. El Hades se componía de una gran bóveda donde había una gran cima que dividía la parte de los salvos con la parte de los perdidos. Y en la parte de los salvos ahí estaba Abraham, ese era realmente el paraíso donde se encontraba Abraham, juntamente con todos los que habían fallecido en la fe, los muertos que habían muerto en la fe, pues iban a ese lugar, al lugar de paraíso, mientras que los que morían en pecado iban al lugar de tormento. En el momento que Cristo vino a la tierra y anunció el Evangelio, y cuando Cristo murió, Él dice antes de morir, consumado es decir, la deuda del pecado está pagada. Y Él murió, y en aquel momento en que murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo.
El hecho de que decir que fue de arriba hacia abajo es que la salvación viene de arriba, viene de Dios. No hay obra humana de abajo que pueda a una persona, ni por medio de ninguna religión, nada puede salvar al hombre a no ser que sea la gracia de Dios en Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. El velo se rasgó de arriba a abajo y entonces cuando Jesús expiró, murió, lo que hizo fue, permitirme otro minuto más, fue que con aquel reo que estaba en la cruz, había dos, pero uno que injuriaba y otro que dijo, acuérdate de mi Señor cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Y Cristo murió en la carne, y en los 3 días que estuvo muerto en la carne y sepultado, en su espíritu, según dice Judas, el libro anterior a Apocalipsis, juntamente con Efesios, que fue las partes más profundas de la tierra. Dice que predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. La frase predicó no quiere decir que haya una segunda oportunidad para los que están en el tormento previo al tormento eterno, en el Hades, en el lugar de tormento. No. La expresión predicó es que proclamó su victoria sobre la muerte y a todos los que estaban allí en el lugar del paraíso, juntamente a Abraham, con todos los que murieron en el Antiguo Testamento en la fe, juntamente con aquel hombre que al fin y al cabo se arrepintió al río de la cruz, que se arrepintió, y también con el pobre Lázaro. Esa parte buena del Hades se la llevó hacia el reino de los cielos, la parte buena que es el paraíso. ¿Y por qué digo que se la llevó al cielo? Porque 2 Corintios capítulo 12 Pablo lo expresa cuando él dice, conozco a un hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y luego dice, y conozco a tal hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le ha dado expresar. Cuando él dice que vio allí el paraíso y el reino de los cielos, es que Jesús se llevó al paraíso, la parte buena del Hades, donde estaba allí Abraham juntamente con los que murieron en la fe. Entonces, a partir de la muerte de Cristo, todos los que estamos en Cristo, cuando nos llegue nuestro momento de partir del cuerpo físico, automáticamente nos vamos para el reino de los cielos, como en el alma y en el espíritu. El cuerpo seguirá aquí en el sepulcro, o dependiendo de la muerte en que haya muerto o como haya sido enterrado. En definitiva, el que muere en Cristo a partir de la muerte de Cristo automáticamente se va al reino de los cielos en esencia de alma y espíritu. El cuerpo quedará todavía ahí hasta el día de la resurrección, según Filipenses capítulo 3, verso 20, donde nos dice, disculpen, donde nos dicen, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, porque habrá una transformación del cuerpo. Lo mortal será absorbido por la vida, lo corruptible será lo corrupto será incorruptible, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por tanto, amados hermanos, hermanas en Cristo, espero que con esta exposición pueda edificar vuestra fe. Ese es mi deseo y mi gozo, poder ser útil y ser de bendición. Pero sepan que todos los que mueren en pecado siguen yendo todavía a ese lugar de tormento que se encuentra en el Hades, porque el infierno existe, pero es el Hades donde irán todos los que mueran sin Dios. Irán a ese lugar hasta que el mar entregue a los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregue a los muertos que había en él, y el Hades también se entregará a los muertos que había en él. Eso se cumplirá en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 hasta el 15. Pero dejo por sentado que los que estamos en Cristo y cuando nos llegue nuestra hora de partir de este cuerpo físico, automáticamente nos vamos para el reino de los cielos. Una vez que estamos allí, esperamos la promesa del Señor de que nuestros cuerpos resucitarán y seremos los mismos, con la misma fisonomía, pero totalmente equipados y adaptados para estar durante una eterna eternidad con un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Y bueno, no quiero ser más extenso. Hasta aquí, amados hermanos, y gracias por haberme permitido compartir la palabra de nuestro Dios. Amén, amén. Muchas gracias a hermano Paul, muchas gracias, Dios le bendiga. Sí, excelente exposición. Solo un pequeño ajuste que espero pues que el hermano Paul pues se pueda entender de que
Sí, yo creo que es una historia, es una parábola, creo que es una parábola. Yo creo que si no tomamos esto como una parábola, esto como una parábola, teniendo una plática con Abraham, ¿verdad? Que está en el paraíso. Puede cruzar de un lugar para otro y yo creo que eso implica también no hay comunicación, ¿verdad? Yo no creo de que el rico, estando en ese lugar de tormento, pudo haber identificado a Abraham. Allá está Abraham. ¡Hey, Abraham! Manda a Lázaro que moje la punta de su, ¿cómo se dice? La punta de su dedo para que refresque mi lengua. Yo no creo eso, ¿verdad? No creo eso. Y la base que el hermano pues dio, espero pues que acepte la corrección, o por lo menos que la considere, ¿verdad? Aunque no la acepte. El decir que había una vez, ya que miramos una parábola en Mateo capítulo 21, verso 33, la parábola de los labradores malvados, empieza de esta misma forma. Escucha otra parábola, dice Jesús. Había una vez un hombre que plantó una viña. Entonces creo que decir que porque la parábola, Lucas 16 empieza con había un hombre, yo creo que no es una buena regla para decir pues que tiene que ser que no es una parábola, ¿verdad? Porque aquí pues empieza esta parábola de esa misma forma. Había una vez un hombre que plantó una viña. Quiero ver el texto de Lucas 16, a ver si se me olvidó cómo empieza. Por el verso, ya se me olvidó poner el verso. Ahorita aquí iba suavecito, iba a ver aquí, pero no puedo ver el verso porque voy pues en movimiento aquí. Entonces sí, ese nada más es lo único que tendría yo pues que rechazar, ¿verdad? Que rechazar de que dijo pues el hermano que no es una parábola, ¿verdad? Y es una historia, yo creo que es una historia que Jesús está diciendo para enfatizar algo, ¿verdad? Enfatizar, y recuerden que va dirigida a estos hombres, a estos fariseos amadores del dinero, ¿verdad? Muy adelante, empezando por el verso 16, es claro de que hay un punto ahí, por qué Jesús está diciendo las cosas, ¿verdad? Y por qué él hace ese contraste entre el rico y Lázaro, ¿verdad? El rico y Lázaro. Entonces ese es el punto. Pero todo el resto de lo que dijo mi hermano Paul, pues 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Creo que fue una excelente exposición y yo creo que va a ser una que vamos a usar aquí para subir un video, para oír las palabras del hermano, ¿verdad? Palabras de sabiduría de un pastor, ¿verdad? De un pastor que es evidente, es obvio de que leemos la misma Biblia, ¿verdad? Algunas cositas aquí, pues, que son secundarias, ¿verdad? Eso no nos quita ser hermanos en Cristo. Él abraza la Trinidad, el Evangelio, la salvación por gracia, por medio de la fe, etcétera, etcétera. La deidad de Jesús, la deidad de Cristo, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Y estas cositas, pues, nada más son pequeños ajustes de que tenemos que hacer pues para entender que es una historia. Lucas 16 es una historia, ¿verdad? Hay muchos elementos ahí de que no pueden, que es imposible de que sea un evento literal y real, ¿me entiende? Entonces, nada más. Vamos a ver. Sí, siguen invitados los hermanos, tengo aproximadamente una media hora más de camino para platicar con los hermanos. Si alguien quiere subir y hacer una pregunta o un comentario rápido, ¿verdad? Por favor, sea un poquito más breve que el hermano Paul aquí. El hermano Paul. Pero estuvo excelente. Usualmente el hermano Paul Hernández, si todavía está pues escuchando, usualmente pues nosotros damos oportunidad a personas que suban y compartan unos 3 minutos, ¿verdad? 3 minutos y medio, ¿verdad? Pero creo que fue digno de dejarle que se extendiera más, porque creo que lo que estaba diciendo era 100% bíblico, ¿verdad? Excepto por ese puntito, ¿verdad? Que hizo acerca
de Lucas 16, ¿verdad? De que no es una parábola, dijo usted, ¿verdad? Pero es algo secundario, ¿verdad? Sumamente secundario y no tiene que ver nada con la salvación. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Germán, ok, está Germán aquí. Germán, vamos a ser breve, ok, Germán. Adelante, tienes una pregunta, vamos a ser rápidos con tu pregunta y vamos a tratar de contestártela también rápidamente para que puedan subir más personas. Germán, Dios te bendiga, adelante. Hermanos, buenas tardes. ¿Puede responder sobre el infierno? Sí, claro que sí, tienes 3 minutos, adelante, bro. Mateo 7:19. Vuelaría. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego. Mateo 13:40. 13:40. 13:40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será fin este ciclo. Fuego eterno, Mateo 18:8. Mateo 18:8. 18:8. Mateo 18:8 dice: Por tanto, si tu mano o a tu pie te es ocasión de caerlo, córtalo, échalo de ti. Mejor que es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Mateo 25:41. 25:41. Entonces también dirá que, entonces también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fuego eterno, Mateo 5:22. 5:22. Mateo 5:22 dice: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 18:9. 18:9. Mateo 18:9. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Oh, Mejor seguía que todavía. Ok, entrar dale. con un solo, con un solo ojo en la vida, teniendo 2 ojos, ser echado en el fuego, en el infierno de fuego. Marcos Gracias, Germán. 9:47. Sí, Marcos sí. 9:47. Gracias, Germán. Sí, es todo conocido.
Marcos, voy a terminar con Marcos, ¿eh? Marcos 9:47. Marcos 9:47. 47, 9:47. 46. Marcos 9:47 dice, si tu ojo te fuera ocasión de caer, saca lo mejor que te es entrar en el reino en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos echado al infierno. Tengo, sé que era 1 hora para responder, pero no hay tiempo. Eso nomás será, pues. Sí, gracias Germán, sí, excelente, sí, los hermanos me imagino que estaban ahí pues apuntando los textos para que ellos vayan a ver todos estos textos, verá que conciernen pues a lo que es el lago, el infierno eterno, etcétera, etcétera. Gracias Germán, te agradezco mucho tu participación, brother, Dios te bendiga, siempre bienvenido, Dios te Gracias, bendiga, Dios les bendiga. igual brother, Dios te bendiga. Ahí está, ese fue el gran Germán, de allá, hermano Germán, ahí con todos los textos acerca del infierno. Sí. Qué bueno pues que el hermano pues está ahí pues exponiendo esta verdad, ¿verdad? Esta verdad de que, esta realidad de que muchas personas hoy mismo están experimentando, ¿verdad? Lo que no planeaban ayer, de repente, ¿verdad? De repente se le despertaron en ese lugar. Y sucede de muchas formas, ¿verdad? Sucede de muchas formas. Un accidente, un error un error de un médico, de un hospital, un error en el trabajo y de repente alguien se despierta en ese lugar de tormento, ¿verdad? Nunca sabemos cuándo es, y de repente nos sorprende ese momento, ¿verdad? Y ya no hay cómo regresar el tiempo, ¿verdad? Como está decretado, dice Hebreos 9:27, si no me equivoco, está decretado que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Esta va a ser la experiencia de muchos, esta es la experiencia de miles alrededor del mundo diariamente. Las estadísticas dicen que en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, mueren 7,000 personas diariamente. 7,000 personas diariamente. Y tengo la confianza de que la mayoría de estas personas están despertándose hoy en ese lugar de tormento, habiendo oído el Evangelio múltiples veces, habiendo oído ese llamado de arrepentimiento y no lo quisieron escuchar. Amigo y amigo que me escuchas, que este no sea tu historia, que no termines así, ¿verdad? Si hoy estás escuchando, la Biblia dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? Siempre digo, ¿verdad? El dicho, ¿verdad? El dicho que yo no lo inventé, ¿verdad? Dicen que hoy te pusiste tú mismo tus zapatos para ir al trabajo, o a la escuela, o al parque, o al gimnasio. Hoy en la mañana tú te pusiste tus propios zapatos. Pero hoy por la noche, otro te lo puede estar quitando en una morgue. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Nunca sabemos cuándo sucede esto y tenemos que estar preparados. Y la forma que te tienes que preparar es viniendo al Salvador del mundo. Cuando digo al Salvador del mundo, me refiero al único Salvador que el mundo ha experimentado. Jesucristo, Yeshua, la segunda persona de la grandiosa y gloriosa Trinidad, el Dios trino de las Escrituras, quien envió a ese Hijo, a su Hijo amado, con el cual tuvo compañía eternamente antes de la creación del mundo, en armonía con el Espíritu Santo, en amor sin mancha, sin falla, sin pecado,
sin todo puro, ese amor dentro de la Trinidad. Y entre ellos mismos, entre ellos decidieron voluntariamente, el Hijo un día cargaría los pecados de esa creación que Dios haría en el tiempo. Y ese fue el plan desde la eternidad pasada, de que el Hijo vendría a representarnos como verdadero hombre, que Él, la segunda persona de la Trinidad, iba a tomar carne. Filipenses 2, Juan capítulo 1, verso 14, el verbo que estaba con Dios y era Dios, ese verbo que estaba con Dios, con su Padre, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese fue el que vino. Cualquier persona que niegue que Jesucristo, el verbo de Dios, vino en carne, ese es el espíritu del anticristo. Cualquier persona que diga que fue el mismo Padre que vino, está negando que el Hijo vino, porque no vinieron dos, vino uno. Y la Escritura dice claramente, la Escritura es explícita, que el que vino no fue el Padre. El Padre envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Y obviamente esa buena noticia no viene sin una mala noticia primero. Una buena noticia implica que hay una mala. Y la mala noticia es que todos hemos pecado, todos hemos ofendido a ese Dios que es 3 veces santo, y el pecado más pequeño merece muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y alguien tiene que morir por ese pecado. Ni un solo pecado que ha sido cometido por ningún ser humano esta creación no va a terminar hasta que cada uno de esos pecados sea pagado. ¿Okay? Hasta que Dios Padre esté satisfecho que esa ofensa hacia Él ha sido pagada, entonces esto no se va a terminar. Y alguien la va a pagar. O la va a pagar usted en ese lago de fuego eternamente, o la va a pagar la segunda persona de la Trinidad en su lugar. ¿Okay? Tú tienes una opción. Tú tienes una opción, amigo que me escuchas, que no has venido a Cristo. Tienes una opción. ¿Okay? Y la opción es, opción A, quédate como estás, no hagas nada. No hagas nada. Sigue oyendo el Evangelio. No hagas nada. No hagas absolutamente nada. Permanece así. Y cuando te encuentres con ese día donde partas de esta tierra, te vas a encontrar cara a cara con la furia de ese Dios trino. Oh. Yo creo que eso yo no puedo describirlo. Eso yo no puedo describirlo. Mi cerebro no puede computar, no puede explicar lo que eso, cómo se debe sentir eso. El reconocer que no hay esperanza. No hay esperanza. Estás fijo en una situación terrible, horrenda. Es lo que dice el libro de Hebreos. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Okay? Miramos una frase en el Antiguo Testamento que dice, esto fue hecho por el dedo de Dios. El dedo de Dios. Mira qué poderoso. El dedo de Dios. Imagínate caer en las manos de un Dios vivo. Yo creo que cuando yo me pongo a pensar en eso, hermanos, no sé si, y me disculpan, ¿verdad? No sé si notan pues mi tono, ¿verdad? Que mis emociones se revuelven, reconociendo
que un ser humano hoy, no solo uno, ¿verdad? Estoy hablando generalmente, que muchos, miles alrededor del mundo, hoy se están viendo cara a cara con esa furia de ese Dios trino. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque habiendo oído el mensaje lo rechazaron. Y no tuvo que ser así. No tuvo que ser así. Oh, es que yo no. ¿Y cómo sabía yo? ¿Y si no era, y si yo no era predestinado? ¿Y si yo no era uno de los elegidos? Nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Jesucristo dice, el que viene a mí, de ningún modo lo echo fuera. Eso lo dice en Juan 6. También lo dijo en Mateo 11, si no me equivoco. Venid a mí todos. Ahí está. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No hay excusa. Oh, es que yo no entiendo nada de esto. Ven a Cristo. Ven a Cristo, diles. Reconoce que tú eres un pecador. Entiende. No reconoce. Tú sabes que eres un pecador. Tú lo sabes. ¿Verdad? Las personas a veces, otro mensaje, ¿verdad? De que, bueno, tienes que reconocer que eres pecador. Mira, eso no salva a nadie. ¿Okay? Adán reconoció que estaba desnudo. Él reconoció su pecado, pero en vez de venir a Dios, corrió de él. Entonces, reconocer que eres pecador, eso no te salva. ¿Okay? Reconoce que eres pecador, pero haz algo al respecto. Reconoce tu condición y reconoce que si tú no haces algo, ¿okay? Si tú no corres a Jesucristo en arrepentimiento y fe, ¿verdad? Entonces vas a permanecer en ese estado, ¿verdad? Disculpen que estoy aquí, estoy parqueándome ahorita. Por eso hacemos esto, hermano. Si yo supiera que estoy aquí en TikTok por 4 años, 5 años, 10 años, y un día me encuentro con alguien en el cielo, y el testimonio sea, ese mensaje, ese día, ese momento que yo escuché, no lo que tú decías, sino que lo que la Biblia dice. Ese día Jesucristo me redimió, me cambió el corazón. Es mi convicción que por gracia de Dios un día vamos a entender, creo que vamos a experimentar algo así. Hay un texto, ahorita se me olvida. Lucas, ¿dónde estás, Lucas? Ya me parqué aquí. Se me olvida el texto, pero sé dónde está en la página. Lo voy a buscar para que entiendan lo que les quiero decir. Pero sí, aquí está. Aquí está en Lucas 16. Ahí mismo está en Lucas 16. Tenía abierto la Biblia aquí en un lado, Lucas 16, porque estaba viendo la parábola del rico y Lázaro, que empieza en el verso 19. Pero aquí en Lucas 16, en el verso 9, Lucas 16, 9, dice esto. Y escuche y trate de conectar lo que le acabo de decir, que yo creo que un día vamos a tener esa experiencia en el cielo, de que el granito de arena que nosotros pusimos aquí por gracia de Dios, porque somos siervos inútiles, yo creo que vamos a tener esa experiencia. Y de la misma forma que quizás usted se pueda acordar el día que usted vino a Cristo, usted se va a encontrar con ese mensajero, ese pastor, esa persona que le trajo el evangelio a usted. Yo creo que usted se lo va a encontrar. Yo creo que usted se lo va a encontrar en el cielo. ¿Y en qué basó esto? Lucas 16, verso 9.
Y os digo, dice Jesús, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. Y voy a explicar eso de la palabra injusta, ¿verdad? Es una palabra negativa, ¿verdad? Yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando, aquí viene, para que cuando, para que cuando falten, os reciban en moradas eternas. El contexto aquí, ¿verdad? Lucas 16, un mayordomo infiel, habla pues esto de, recuerden que después viene la exhortación a los fariseos, ¿verdad? Y por eso Jesús les lanza la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? En el verso 14 dice, los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo, ¿verdad? Vosotros, fariseos, que aman el dinero, ¿verdad? Entonces, esto te está hablando alrededor del dinero, ¿verdad? Y lo que está hablando Jesús es que en el verso 9, de que el dinero no es nada intrínsecamente justo o injusto. No hay justicia en el dinero. El dinero es dinero. Como lo puedes usar para algo bueno, lo puedes usar para algo malo, ¿verdad? Entonces, básicamente, el dinero no es justo. Son riquezas injustas, no es nada. Pero el enfoque es que, que contribuyamos al reino, ¿verdad? Que contribuyamos al reino. Y aquí pues no se anda pidiendo, ese no es el mensaje de hoy. El punto que estoy haciendo es que las personas que contribuyen al reino de los cielos, que colaboran con obras de hermanos y hermanas pastores, sea locales o sean de otros países, están colaborando para el reino de los cielos. Y muchas personas son alcanzadas por esos ministerios a los cuales ustedes están contribuyendo financieramente, como se dice la palabra, ¿okay? Financially. Eh, monetariamente usted está contribuyendo al reino y muchas personas van a ser alcanzadas a través de ese evangelio. Y creo que en el cielo esas personas pues van a reconocer, aquí en la tierra nunca van a saber, pero creo que en el cielo van a hacer esos encuentros y van a entender de que alguien contribuyó en la tierra con ese dinero injusto, ¿verdad? Y ellos van a estar recibiéndolo en moradas eternas. Es lo que yo entiendo de ese texto, ¿verdad? Repito, este no es un mensaje acerca de ya huele como que están pidiendo aquí, pero no se trata de eso. Se trata de que creo que sí, vamos a encontrarnos con personas a través que fueron usadas para que nosotros viniéramos a Cristo. Y por eso estamos haciendo esto aquí nosotros. Para que usted oiga el Evangelio y entienda de que usted está en peligro, en un peligro que es, ¿cómo se dice? Incomparable, incomparable. Verse cara a cara con la furia de Dios es algo incomparable y tristemente hoy 7,000 personas, según las estadísticas en Estados Unidos, la mayoría de ellas están experimentando ese tormento de Lucas 16. Y mañana otros 7,000. Y pasado mañana otros 7,000. Y solo en Estados Unidos son 7,000. Se me olvidan las estadísticas mundial, alrededor del mundo, cuántas personas mueren, pero es grande. Y la pregunta se hizo a Jesús, Señor, ¿acaso son pocos los que se salvan? Y la respuesta implica que sí, ¿verdad? Preocupad por entrar vosotros, porque muchos tratarán de entrar y no podrán. Terrible, terrible, ¿verdad? ¿Cómo tratarán de entrar y no podrán? Bueno, van a tratar de entrar a través de ¿qué? A través de falsas doctrinas. Van a tratar, hay muchos, miles de personas tratando de entrar al reino a través del unicitarismo y no van a poder entrar. No hay entrada en el unicitarismo. El sistema católico romano, no hay entrada a través de ese sistema. Aunque hay muchos, y tengo que enfatizar esto, ¿verdad? Aunque hay muchos dentro de ese sistema falso que son salvos, han puesto su fe genuina en Cristo Jesús, pero continúan atados en sus conciencias a un sistema falso. Pero Dios sabe los que son suyos, ¿verdad? Y los va a llamar de ahí, ¿verdad? No hay entrada para aquel que anda buscando el reino. No hay entrada a través del mormonismo, no hay entrada. ¿Okay? Un Cristo falso no salva. Entonces, hermanos, ese es el mensaje, ¿verdad? Que si tú no eres cristiano hoy,
que vengas a Cristo. Reconoce que estás en serios problemas con el creador del universo, ese que tiene poder para destruir alma y cuerpo en el infierno. Ven a Cristo reconociendo de que necesitas un Salvador y que no puedes hacer absolutamente nada para salvarte a ti mismo. La promesa que Él hace, no yo, la promesa que Jesús hace es que si vienes a Él, Él no te va a echar fuera. Eso es lo que Él te dice. No puedo decirte nada diferente. ¿Entiendes? Así es que, y tú puedes, hoy mismo, si tú no eras salvo hoy, cuando te despertaste en la mañana, hoy antes de que tu cabeza toque la almohada, tú puedes experimentar un cambio, ¿verdad? Y mañana amanecer diciendo, Cristo me salvó, ¿verdad? Y así es, de repente, ¿verdad? Un nacimiento de repente. Así como el viento sopla, así es. Así es que si el Espíritu Santo está soplando, pues escucha su voz, confiesa. Y confiesa no significa dile a Dios lo que Dios no sabe. Confesar significa reconocer. Reconoce que eres pecador. Eso significa confesar tus pecados. No significa irte allá a una parroquia detrás de una cajita ahí de teléfono, como antes hacían esas booths de teléfono, y hablar a través de una ventanita y decirle al sacerdote algo que él no sabe. No, confesar tu pecado es reconocer, decir, estoy de acuerdo que soy pecador, Señor. Dios sabe tus pecados, no tienes que confesarle a Él en el sentido que Él no sabe. Él sabe que eres un pecador, Él sabe cada uno de tus pecados, Él sabe cada uno de tus pensamientos. Confesar significa reconoces que estás de acuerdo que sí eres un pecador y necesitas un Salvador. Eso es todo. Eso es todo. Y si tú haces eso, Jesús dice, que Él va a cambiar tu corazón y te va a dar un espíritu nuevo. Y el pecado que tú amabas ayer, mañana lo vas a odiar. Y si el cambio no sucede de repente, pues va a haber un cambio. Poco a poco, pero va a haber un cambio. ¿Me entiendes? Esto no se trata de un tipo de religiosidad, nada por el estilo. Pero si vienes a Cristo, pues consíguete una Biblia. Si ya la tienes, pues empieza a leerla. Léela. Pídele dirección al Espíritu Santo, que fue el que las sopló. Pídele dirección para que no caigas en error. Pídele dirección para que Él te guíe a toda verdad. ¿Verdad? Y esperamos que tú seas, pues, que tú seas uno de las personas en tu familia, ¿verdad? Que si no eres el primero, pues que se empiecen a agregar, que no seas el último, es lo que quería decir. Que no seas el último, que tú puedas un día, pues, poder articular el Evangelio de la misma forma, o de la forma que el Señor te la dé, siempre y cuando sea bíblica, ¿verdad? Presentar la realidad que somos pecadores y que merecemos un infierno, y que lo único es que pedimos misericordia, Señor, misericordia, que nos dé gracia, que nos dé misericordia, ¿verdad? Que no nos dé lo que de verdad nos merecemos, ¿verdad? Porque es lo único que el ser humano merece, es infierno eterno. Pero ahí está nuestro mediador, ahí está el abogado, es lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:2. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Entiendes? Si tú pones tu fe en ese Jesucristo el justo, toda esa justicia, todos los méritos de Cristo serán acreditados a tu favor, tal y cual como que si tú hubieras vivido esa vida perfecta sin pecado. Y tus pecados van a ser imputados al Mesías, al Cristo, a ese que murió en la cruz del Calvario hace 2000 años. Todos tus pecados van a ser imputados a Él. Y ahora puedes decir, con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así de básico, hermano. Así de básico, ¿ok? Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Él te va a causar de que nazcas de arriba. Eso es lo que significa nacer de nuevo.
Juan capítulo 3. Lee esa historia de Nicodemo, la conversación de Nicodemo con Jesús, ¿verdad? El que no nace de nuevo. Tienes que ser una criatura nueva. Jesucristo no vino a mejorarte, ¿okay? No vino a poner curitas a tu situación. Él vino a resucitarte de entre los muertos. Él vino a hacerte una criatura nueva. Es lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que todo el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Okay? No sé por qué y cómo terminé aquí, no sé cómo aterricé aquí, pero por gracia de Dios, pues, si hay una persona que escuchó eso, pues tengo la confianza de que Dios está haciendo la obra y eso es, nada más. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por los que subieron a participar. Hermano Paul Hernández, Germán y el otro hermano, se me olvidó el nombre, me disculpe, mi hermano que subió. Gracias por su pregunta, el primer hermano, ¿verdad? Que preguntó acerca del infierno y nada más eso, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos. Ahí disculpen que sí me afecta, afecta mis emociones ponerme en el lugar de una persona que está experimentando algo tan terrible que no se lo deseo a ningún ser humano. No se lo deseo a ninguno de estos amigos unicitarios que andan caminando por aquí, pisoteando a la cruz, pisoteando al que realmente vino a salvarlos, ¿verdad? La única posibilidad que hay de salvación es esa segunda persona de la Trinidad. Ellos se enfocan en, bueno, la palabra, la segunda persona de Trinidad no está en la Biblia. Hermanos, son términos que usamos en la teología para describir algo, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le ponemos un número a esto para que sepamos de quién estamos hablando. La frase Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia, es otra palabra que se ha usado para describir algo, ¿verdad? Nada más, si podemos decirlo así. El Logos, el Hijo de Dios, ese vino en carne. El Padre lo envió como sacrificio, ¿verdad? Eso es lo que significa en Génesis 22. Él mismo proveerá el sacrificio. Esa es lo que miramos en esa sombra en el Antiguo Testamento. Abraham entregando a su hijo. ¿Okay? Esa es la sombra. La realidad es el Padre entregando a su Hijo unigénito, a su Hijo amado, a Jesús, a Cristo, para que Él sea la ofrenda. Eso es lo que significa en Génesis, que el Padre proveerá el sacrificio. Nuestros amigos unicitarios leen ese texto, ya los he escuchado, leen el texto así. El Padre se proveerá, ¿verdad? Entonces, muy grande la diferencia. Ellos quieren decir que el mismo Padre fue el sacrificio en la cruz del Calvario. Eso elimina al Hijo. Está frito. Estás frito solo con esa frase. Porque solo uno puede morir en la cruz. No pueden morir dos. ¿Qué entiendes? Entonces, el momento que pones al Padre en la cruz, eliminas al Hijo y te pones la cuerda, teológicamente hablando, te la pones al cuello, ¿ok? Y tú mismo te das gas. Así que mucho cuidado, amigo unicitario. No quemes el único puente al Padre. ¿Ok? Dios me les bendiga, mis hermanos. Ya parto de aquí, voy para casa. Les agradezco mucho su atención. Dios me les bendiga y mañana, si Dios lo permite, estaremos aquí 4:30 o las 5 de la mañana, por ahí aproximadamente, llevando el Evangelio de salvación otra vez y declarando a este Dios trino de las Escrituras, al único Dios verdadero. Solo en Él tenemos salvación. Solo en el Hijo, ¿verdad? En el Hijo está la vida eterna, ¿verdad? En el Hijo está la vida eterna.